Ahí voy admitiendo, gente. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Hey, hey, hey. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Hey, hey. Clap along if you feel like that's what you want to do. Ba 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 na na. Ba 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 na 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 na. Ba 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 na na na. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space.
Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a la tercera corte del curso Aula Invertida, un camino hacia la nueva presencialidad. Esta es una propuesta de la Dirección de Sistemas del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. Estamos reunidos hoy tutores y cursantes de las comisiones 9. Por la comisión 9, como tutor, Gabriel Gómez López y Lucila Díaz. Por la comisión 10, Marcelo de Giane. Por la comisión 11, Ángel Alcalde y Francisco Mesa. Por la comisión 12, Roxana Lazzarini y Estefanía Escalante. Y por la comisión 13, Jessica Gómez y Analia Heche. Bien. Vamos a ver cómo está organizado nuestro curso y la duración. Nuestro curso tiene una duración de 62 horas reloj y lo vamos a transitar durante 8 semanas. Vamos a desarrollar 4 módulos y un trabajo integrador final. Bien, antes de avanzar y en relación a esto, ¿no?, a estas fechas importantes, en el chat van a estar viendo el formulario de asistencia. Quienes no puedan utilizarlo en este momento, porque tal vez están conectados desde un teléfono celular, pueden dejar su asistencia consignando apellido, nombre completo, DNI y número de comisión en el chat directamente. Quienes puedan hacerlo por el formulario, mucho mejor. Las fechas a tener en cuenta, bien, es el día de hoy, que vamos a conocer que vamos a trabajar en el módulo 1. Luego nos vamos a reunir el 23 de septiembre, donde vamos a trabajar el módulo 3, y nuestro último encuentro va a ser el día 14 de octubre. Es importante que agenden estas fechas, ya que de manera obligatoria van a tener que participar en 2 de los 3 encuentros propuestos. Bien. Entonces, el primer módulo va a ser el aula invertida. En este módulo vamos a conocer de qué se trata este nuevo modelo pedagógico que tiene como finalidad transformar el modelo tradicional de clase, donde el docente imparte la clase y se desarrolla un contenido en el aula y los alumnos luego realizan esas actividades de reflexión y de memorización en la casa, para pasar a otro modelo, que es lo que nos propone Aula Invertida, a otro modelo más significativo, distinto, donde el alumno aprende los contenidos afuera del aula y trabaja los procedimientos adentro del aula. Bien, este módulo lo vamos a transitar durante 2 semanas. Como ustedes sabrán, ya iniciamos el curso, ¿no? Todos han recibido los avisos, los hemos visto interactuar ya en el aula, los vimos presentarse en el foro de presentación, también vimos que han recorrido los materiales, han descargado los materiales, así que hay que tener en cuenta que este módulo ya inició y que finaliza el martes que viene, que es 6 de septiembre. Bien, en el módulo 2 vamos a conocer lo que es el rol tutorial, ¿no? ¿Cuál es el papel de el nuevo papel que debe asumir el docente? El docente lo vamos a conocer acá como un tutor que orienta, que integra al estudiante a la metodología propuesta, para que este estudiante se desarrolle de una manera autónoma y activa. Este módulo va a tener una duración de 1 semana, como ven ahí, del 7 de septiembre al 13 de septiembre. Bien. En el próximo módulo, el módulo 3, vamos a conocer cuáles son los recursos y materiales. Bien. La importancia que tienen los recursos y materiales en esta propuesta de aula invertida, que en este caso serían los materiales, los motivadores, los portadores de contenidos y estructurantes. Este módulo se va a desarrollar durante 2 semanas, del 14 de septiembre al 27 de septiembre. Y el próximo módulo es el módulo 4, en donde vamos a conocer la evaluación y qué papel cumple la evaluación en el modelo de aula invertida, es decir, se va a constituir como no algo que está al final de un recorrido, sino que forma parte de un proceso interrelacionado, reflexivo, que atiende a las necesidades de los sujetos que aprenden. Bien, este módulo vamos a conocer, bueno, lo que es la evaluación formativa
y va a tener una duración de una semana, del 28 de septiembre al 4 de octubre. Bien. Finalmente, en el final del recorrido, vamos a tener un trabajo integrador final. En este trabajo, el trabajo integrador vamos a integrar todo lo aprendido en el recorrido, ¿no? Por los módulos. Y hay que tener en cuenta algo muy importante, que cada módulo va a tener una actividad obligatoria que vamos a tener que ir pasando para llegar al trabajo final. Para tener en cuenta, vamos a tener 2 semanas para trabajar para llevar a cabo, ¿no?, el trabajo integrador final. Y bien, como les decía, solo se puede acceder a esta instancia final una vez que hayamos desarrollado todas las actividades de los módulos anteriores. Bien, Ángel, te doy la palabra. Gracias, Ana. Bienvenido a todos. Ahí estamos viendo el chat cómo van respondiendo. La verdad, los recalco por ahí si alguno se incorporó hace un ratito. Tienen un formulario que van a ir completándolo para nosotros tener la asistencia. En el caso de que no puedan hacerlo porque están en un celular, lo van a hacer directamente en nuestros comentarios, acá directamente en vivo, y van a poner su nombre, su apellido, su DNI y de qué comisiones son. ¿Sí? Con eso ya tienen el presente. Y como había recalcado hoy Ana, es importante estos encuentros porque tienen que estar presentes. ¿Sí? 2 de 3 encuentros tienen que haber estado aquí. Así que bienvenidos y vamos a explicar un poquito de qué se trata esto de lo que es el aula invertida. ¿Sí? Antes de continuar, y que no se me olvide, vayan anotando todas las consultas que tengan, ¿sí? Porque una vez que finalizamos esta pequeña explicación vamos a abrir un espacio de consulta, así que cualquier pregunta que le hayan quedado, vayan anotándolas, así las respondemos juntos. ¿De qué se trata el Flight Classroom o clase invertida? ¿Sí? Es una propuesta que tiene que ver con la enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Y esta propuesta es una propuesta bimodal. ¿Qué quiere decir? Que ocupa 2 modalidades totalmente diferentes. Antes de la pandemia, usualmente nosotros veníamos trabajando en una sola modalidad. O sea, yo iba al salón de clase, estaban mis alumnos e impartía la clase. Esa es la forma presencial. Ahora, nuestra aula invertida, nuestra nueva forma de trabajo, empieza a tomar lo mejor de cada lado. ¿Sí? Entonces, toma lo mejor de lo virtual y toma lo mejor de lo presencial, tratando de fusionarlo y tratarlo de hacer una nueva modalidad que traten de enfocar estas 2 cosas principales, tanto lo virtual como lo presencial. La clase o el momento virtual de este Flight Classroom, ¿sí? O sea, cuando nosotros vamos a trabajar en el sector virtual, se va a segmentar en 2 etapas o 2 partes principales. ¿Sí? Por un lado vamos a tener a nosotros los docentes. Los docentes que vamos a tener un nuevo nombre inclusive porque van a ir viéndolo, que ya no empezamos a llamarnos docentes, sino ya empiezan a llamarnos como guías, como que cambian nuestros nombres, vamos a ir viendo los cuáles son esos nombres que van apareciendo. Y el estudiante también, porque el estudiante empieza a ser ya un estudiante activo. ¿El docente qué va a hacer? El docente va a trasladar toda esa explicación fuera del aula. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer por medio de los materiales digitales. Los materiales digitales van a ser podcasts, audios, un video que realicen los docentes, ¿sí? Estos materiales es muy importante que sean de elaboración de los docentes, que por ahí no sea una descarga de YouTube y se le comparte esa descarga. Puede ser inclusive una descarga, pero tiene que tener un toque el docente, tiene que aparecer el docente. ¿Por qué? Porque el docente es el que tiene que hacer la bajada pedagógica al alumno y tratar de que el alumno sienta como que el docente está ahí, ¿sí? Le está acompañando. Por otro lado tenemos al alumno. Le dije que el alumno o el estudiante empieza a tener un rol activo, ¿sí? ¿Cuál es el rol activo? Primero va a tener que observar, leer, escuchar, en el caso de que sea un podcast o un audio, lo que manda el docente. Y luego va a tener que, de esa información, tratar de comprenderla, tratar de recordar de qué se trataba y tratar inclusive de investigar más sobre ello. ¿Quiénes van a actuar como eje central en todo esto? Las TICs. Las TICs son aquellas que cuando el docente quiere enviar este material, ¿sí? Va a utilizarla. Y también me va a servir para las evidencias de los alumnos, con el cual yo puedo hacer un seguimiento cuando ellos no están de la forma presencial. El siguiente momento, obviamente, es el momento presencial, cuando vuelven hacia las clases. Algo que por ahí no había denotado avisarles es que cuando tenemos la sección virtual o cuando estamos en la etapa virtual, siempre es importante que los procesos y actividades sean actividades simples. O sea, los procesos tienen que ser simples.
los procesos más complejos los vamos a realizar en esta etapa, en la etapa presencial, en donde el docente va a cambiar sus roles, habíamos dicho hoy, y ya empieza a tener un rol diferente. El rol del docente va a llamarse tutor, y este tutor va a buscar acompañar a este alumno, guiar a este alumno, ¿sí? En la construcción del aprendizaje. Ya no es él más que va a impartir el conocimiento, sino va a acompañar en esa producción del aprendizaje. Y los estudiantes, al tener un rol activo, por un lado van a tener que en sus casas, como no se van a encontrar solos, van a buscar crear compañeros o juntarse con compañeros que tengan afinidad. Eso es eso es muy, muy apreciable, porque esos grupos que ellos van a ir generando, ¿sí? Les va a servir para afianzar las ideas, para tener nuevos puntos de vista en cuanto al material, y todo eso luego trabajarlo juntos, ¿sí? Entonces es muy importante esto, que ellos realicen estas actividades junto con sus compañeros, ¿sí? Ellos van a crear, van a aplicar, van a analizar, ¿sí? Y como cambió directamente la forma en que nosotros vamos a trabajar con los alumnos en la parte virtual, en la parte presencial también cambia cómo trabajamos con los chicos. Obviamente la evaluación debe cambiar. La evaluación en este caso se llama evaluación formativa, ¿sí? Es una evaluación diferente en donde vamos a tener un seguimiento del alumno desde el día 1 hasta la finalización. Así que vamos después, a medida que vamos entrando en todo esto, lo que es Flip Classroom, vamos a ir viendo justamente qué se trata de esta evaluación formativa y a qué apunta. Entonces, para hacer un resumen y tratar de englobar en estas pequeñas ideas. Esta propuesta, ¿sí? Que ahora, por mencionarlo, ustedes habrán visto, supongo que algunos ya lo habrán leído, el hermoso material que tenemos de Márquez Mercedes, que ustedes lo tienen como obligatorio, ¿sí? Parafraseando un poco, ahí ella toma y dice que el dar vuelta a la clase, esta clase invertida, pone al estudiante como el principal del objeto de estudio. Entonces, ahora lo principal es el estudiante, ya no es más la información. Entonces, eso es lo bueno que tiene esta clase invertida. Y por medio de las actividades, este estudiante tiene una colaboración mucho más fluida con el docente y con sus pares. Entonces, eso es lo bueno que tiene. De paso, le invitamos a que lean esos materiales que están excelentes, ¿sí? Entonces, por un lado, vamos a tener, va a estar acompañado por las tecnologías. Eso es importante, que esas tecnologías va a ser las tecnologías que tengamos a disposición en cada caso que tengamos, ¿sí? Hemos visto nosotros en los foros que hay docentes que son de escuelas rurales, hay docentes que vienen por ahí de otras realidades diferentes, en donde por ahí las tecnologías que tienen a disposición no son muchas, pero eso no importa. Las tecnologías que tengamos a nuestra disposición son las que vamos a utilizar, ¿sí? Luego, esto es una enseñanza, aprendizaje virtual presencial. Siempre recuerden esto. O sea, la clase invertida no es 100% virtual. La clase invertida es 50% virtual, 50% presencial, ¿sí? Eso grábenselo. Esta respuesta, ¿sí? Flexible, que justamente decían de los contextos. ¿Qué quiere decir? Lo que decía al principio. De acuerdo a la modalidad donde ustedes estén, de acuerdo a la realidad que ustedes tengan, esta propuesta es flexible para trabajar en base a ello. Los cambios de roles, sabemos que el docente empieza a llamarse tutor y que ya no imparte el conocimiento, sino que guía y acompaña. Y el alumno va a tener un rol activo en su función, ¿sí? Y va a poder colaborar con sus pares. Y por último, es importante la reorganización, ¿sí? De los tiempos fuera y dentro del aula. ¿Por qué? Porque lo que me permite el aula invertida es que todo eso que yo por ahí me tomaba en tiempo de dictar al alumno, de que lean un texto, de que vean un video, de que escuchen un audio, ellos ya lo van a hacer en sus casas. Y cuando vengan al aula, ya van a tener un conocimiento del tema que vamos a tratar. Y eso es un avance muy grande, porque podemos directamente empezar a trabajar e irnos a la práctica, empezar a abrir debates y empezar a trabajar ya lo que es el aprendizaje significativo. Así que hasta acá hemos llegado más o menos a la pequeña explicación. Vamos a habilitar un espacio para poder escucharlos a ustedes. Si quieren desbloquear sus micrófonos, pueden hacerlo. Si por ahí quieren escribirlo mediante el chat, vamos a hacer este pequeño espacio, este break, para poder escucharlo y cuáles son las consultas que tienen desde el inicio hasta acá. Muy bien.
Entonces, me siento contento porque sé que se entendió. Una Ahí está. preguntita. Hola, Ana. Los trabajos finales, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿En qué consiste de cada módulo? Buena pregunta. Cada módulo va a tener actividades, ¿sí? Yo sé que Sí, ustedes van a estar asustados porque hoy le dimos todo el contenido en grande y van a decir, se viene mucho material, se viene mucho trabajo. No se preocupen, por eso tenemos todos los encuentros sincrónicos. Además, estos encuentros sincrónicos se encuentran grabados y se suben a la plataforma, para que van a poder revisarlos también, ¿sí? perfecto. Cada vez que va a haber actividades grandes que van a llevar, que ustedes realicen esas actividades, vamos a tener esos encuentros sincrónicos, ¿sí? El siguiente va a ser para la creación de materiales y por último vamos a hacer para el trabajo integrador final. Así que yo sé que están súper ansiosos, pero estén tranquilos. Vamos a ir paso por paso. Primero vamos a tratar de concentrarnos en este módulo 1 y tratar de finalizarlo y realizar las actividades que completan al módulo 1. Igualmente, estén tranquilos porque la actividad del módulo 1, cuando finalizo yo, le va a explicar mi compañera Laura, le va a estar explicando justamente de qué se trata. Así que no se preocupen. Gracias, Ana, por la consulta, que Gracias. seguramente la mayoría debía haber estado teniendo esta consulta. ¿Alguien más? Sacamos este espacio justamente para eso. Pueden desbloquear sus micrófonos y los escuchamos. Cualquier duda que tengan. Por ahí le quedó una fecha, no se acuerdan, lo que sea, no hay problema. Adiós. Bien. Leo el chat. Creo que la mayoría estamos contestados. Hay una ahí, Ángel. Sí. En cuanto Lucy Valenzuela pregunta si docentes y estudiantes deben tener correo de Gmail. Para trabajo están preguntando por Classroom, si es una aplicación de Google. Sí. En el caso de Classroom, sí. Igual ya lo vamos a tomar cuando estemos trabajando con recursos y si usted quiere usar esa vía para trabajar con ellos, sí. Vamos a estar aclarando esas dudas particulares. Por eso nosotros acá tratamos de hacerlo lo más global posible y luego por ahí las particularidades las vamos a estar trabajando en comisiones por una cuestión de que sus realidades son diferentes, las tecnologías que ustedes tienen a disposición son diferentes y por ello nosotros queremos trabajar de forma personalizada con cada uno de ustedes, porque de esa forma vamos a poder ayudarles de mejor manera. Bueno, te hago una aclaración. Con respecto a la pregunta de la profe, si se me hace que está asociando el Google Classroom por el nombre de Fliplex de Classroom, ¿sí? No tienen, es una herramienta que pueden llegar a utilizar ustedes, Google Classroom, pero no tiene que ver con la propuesta. Esta es una metodología de enseñanza que utiliza como medio la tecnología, utiliza como a las tecnologías como un canal de comunicación, donde una de las opciones puede ser el Google Classroom, ¿sí? Por ahí muchos están acostumbrados desde el año pasado a trabajar con grupos de WhatsApp. También puede ser el grupo de WhatsApp ese medio de comunicación entre ustedes y los estudiantes y ese medio de comunicación donde le envían las actividades, donde reciben actividades, ¿sí? Era simplemente para aclararle eso porque se me hace que hubo una confusión, digamos, por la palabra classroom, ¿sí? Estamos. Gracias. Tenemos un equipazo de trabajo, menos mal que estamos todos atentos. Bien, entonces paso ahora la palabra a mi compañera Roxana, que ella le va a encargar de explicar lo que continúa aquí en más. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver cuál es la actividad, ¿sí?, de este primer módulo. Lo que tienen que hacer ustedes es elegir un tema y realizar una propuesta. Por una parte, pensada para el modelo de enseñanza presencial y por otra parte, una propuesta pensada para el modelo de aula invertida, ¿sí? Esta propuesta que ustedes van a realizar tienen diferentes componentes. Por ejemplo, asignatura y curso, tema, objetivos de aprendizaje, metodologías y actividades, ¿sí? En cuanto a la asignatura y curso, es importante que ustedes detallen, ¿sí?, para qué curso va dirigida la propuesta y en qué asignatura ustedes la van a trabajar. Este componente es el mismo, es decir, va a ser el mismo curso y la misma asignatura para el modelo de enseñanza presencial y para el modelo de aula invertida. En cuanto al tema, elegir un tema para la propuesta que ustedes van a realizar, ¿sí? Este componente, que es el tema, también va a ser el mismo, es decir, un solo tema para el modelo de enseñanza presencial y el mismo tema para el modelo de aula invertida. En cuanto a los objetivos de aprendizaje, es importante que ustedes detallen, ¿sí?,
¿Qué se proponen ustedes como docentes que sus alumnos logren con esa propuesta? Estos objetivos van a ser los mismos, tanto para el modelo de enseñanza presencial como para el modelo de aula invertida. ¿Qué va a cambiar? La metodología, ¿sí? La metodología y las actividades. Es importante que para el modelo de enseñanza presencial describan cómo van a llevar adelante la propuesta, ¿sí? De qué manera van a hacerlo, y en cuanto a las actividades también desarrollarlas, ¿sí? Por lo menos 2. En cuanto al modelo de aula invertida, ¿qué metodologías van a utilizar? Ustedes van a ver que van a ser totalmente diferentes, ¿sí? Porque es diferente la forma de trabajar del docente en cuanto al modelo de enseñanza presencial y en cuanto al aula invertida. Lo mismo va a pasar con las actividades. Estas van a variar y van a tener que detallar por lo menos 2, ¿sí? 2 actividades para la casa y 2 actividades para lo presencial. ¿Por qué? Porque como dijo mi compañero Ángel anteriormente, el aula invertida tiene sus 2 instancias, lo virtual y lo presencial. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes más o menos tengan una guía de cómo poder realizar la actividad, ¿sí? En este caso, yo como asignatura y curso me propuse para la sala de 5 años, es decir, para el nivel inicial, ¿sí? Y la asignatura va a ser Ciencias Sociales. Ustedes van a ver que en cuanto a lo presencial y al aula invertida, estoy utilizando el mismo componente, es decir, sala de 5, Ciencias Sociales para los 2. En cuanto al tema, yo me propuse trabajar sobre la educación vial y las señales de tránsito. Hasta ahí vamos viendo que es el mismo tema también para el modelo de aula invertida. En cuanto a los objetivos de aprendizaje, ¿qué me propuse yo? Que mis alumnos logren conocer las señales de tránsito y reconocer la importancia de las mismas. Utilicé los mismos objetivos para lo presencial y para el aula invertida. ¿Qué va a cambiar? Ahí vamos a ver que cambia la metodología. ¿Qué me propongo como docente en cuanto al modelo de enseñanza presencial? Primero, realizarle preguntas, ¿sí?, a mis alumnos acerca del tema para poder rescatar sus saberes previos. Como segunda metodología, presentarles imágenes de señales de tránsito, explicarles qué son y la importancia de las mismas. Como actividades. Por supuesto que al hablar de actividades, hablamos de las actividades que va a realizar el alumno. Como primera actividad, en cuanto a lo presencial, me propuse que mis alumnos respondan las preguntas que realiza la docente, que escuchen atentamente la explicación de la docente acerca del tema y que elijan una señal de tránsito para dibujarla en una hoja y contarla para qué sirve, ¿sí? Hasta acá estamos hablando del modelo de enseñanza presencial. En cuanto al modelo de aula invertida, ¿qué me propuse como metodología? Primero, enviarles un video explicativo sobre el tema. Siempre sobre el mismo tema, que en este caso es la educación vial y las señales de tránsito. ¿Por dónde? Por el grupo de WhatsApp. Eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Detallar por qué medio ustedes van a enviar, ¿sí?, la actividad. Como segunda metodología, proponer a los alumnos que respondan, en este caso, una sola pregunta. ¿Por qué consideran importantes las señales de tránsito? Y les voy a pedir que me envíen ese audio. ¿Por dónde? Por el mismo medio, que en este caso es el WhatsApp. Como tercer metodología, retomar lo trabajado en la clase presencial y, retomar en la clase presencial lo trabajado en casa, ¿sí? Esa es mi tercer metodología. Y la cuarta, mostrarles algunas señales de las más conocidas y explicarles su significado, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a ver que yo detallé 4. Las 2 primeras, ¿sí?, son para la instancia virtual y las 2 últimas para cuando ya volvemos a clase, es decir, para lo presencial. En cuanto a las actividades, ¿qué es lo que detallé? Para que realicen en la casa, primero observar el video sobre educación vial. La segunda actividad, grabar un audio, ¿sí?, respondiendo por qué son importantes las señales de tránsito, y como tercer, enviar el audio por el grupo de WhatsApp. Esas son las 3 actividades que yo detallé para la casa. Para la escuela detallé, primero, responder oralmente las preguntas. ¿Para qué sirven las señales de tránsito? ¿Cuáles conocen? Pueden agregar varias preguntas, en este caso es un ejemplo nada más.
como segunda actividad, elegir una de las señales vistas para dibujarla y después pintarla, y como tercera, contar oralmente para qué sirve la señal elegida, es decir, exponer lo que realizaron. Entonces, para hacer un repaso, en cuanto a los componentes, los primeros 3 van a ser los mismos para lo presencial y para el aula invertida. Solamente va a cambiar la metodología, que va a ser totalmente diferente, y las actividades para los alumnos, ¿sí? Eso es lo que va a cambiar. Bueno, hasta ahí estamos con la propuesta. ¿Qué más van a hacer? Van a tener que detallar como ítems, en un cuadro de doble entrada como vemos ahí, las ventajas y desventajas que ustedes consideran acerca del modelo presencial y las ventajas y desventajas que ustedes consideran acerca del modelo de aula invertida. ¿Qué van a hacer después que ustedes detallan? Van a tener que fundamentar abajo, de acuerdo a su experiencia personal como docente y también de acuerdo al material de la clase. En este caso, el material obligatorio, que es el de Mercedes Marqués, ¿sí? ¿Qué hay detrás de la clase al revés? Y también el material optativo que van a encontrar en una carpeta, que está la autora González, Yáñez, el texto se llama El aula invertida como estrategia para la mejora del rendimiento académico, y de los autores Taurón, Santiago y Díez, de Split Classroom, cómo convertir la escuela en un espacio de aprendizaje. Entonces, después de hacer la propuesta, van a detallar ventajas, desventajas de los dos modelos y abajo fundamentar, ¿sí? La fecha límite que ustedes tienen para entregar la actividad va a ser el 6 de septiembre. Bien. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta acerca de la actividad que les expliqué recién? ¿Pueden activar sus micrófonos? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas Ingresé un poquito tardes. tarde, pero más o menos ya me puse en contacto con el material que más que nada está basado en lo que el año pasado, en esta revolución de la pandemia, tuvimos que comenzar a trabajar. Exactamente. Muy buena está el ejemplo, muy lindo, porque por ahí hace que nosotros podamos soltarnos un poquito y decir, pero ahí también sacarnos esas dudas, decir, bueno, tan mal no estábamos trabajando, la propuesta por ahí, cada uno buscó sus metodologías, sus formas, las herramientas, pero tratamos de ir a no tratar de cumplir, sino de llegar al alumno y de que se pueda sumar y se pueda dar el aprendizaje. A veces no se dio tal como lo queríamos, porque bueno, las cosas a veces no son tan como nosotros los imaginábamos, como a veces me puede pasar en la clase, pero esta vez trascendió más allá de las aulas. Pero es lo mejor, digamos, que uno pudo hacer como docente. Exactamente, exactamente. Está muy sencillo. Pues también se puede hacer al revés, podemos comenzar la actividad en la clase, algunas metodologías, y después seguirlas en la casa. Pero le hago una aclaración, profe. Sí. La propuesta de aula invertida, ¿sí? Lo primero que se tiene que hacer, ¿sí? Usted tiene que pensar que va a tener un tema nuevo que dar con alguna burbuja. En algunos lugares van a continuar con burbuja, Sí. dependiendo de la capacidad del colegio. Vamos a suponer que, bueno, usted quiere enseñarle señales de tránsito, como el ejemplo que dijo la profe. Entonces, Sí. lo ideal sería que usted primero le envíe la explicación a usted por un videíto, como hizo el año pasado. Sí. ¿Sí? Puedas armarle una explicación, las señales de tránsito son tal cosa, háganme esta actividad y envíenmela por WhatsApp, así yo controlo, ¿sí? Sí. Ahora tiene, a diferencia del año pasado, ahora tiene la posibilidad de trabajar en el aula con un chico que ya va a venir sabiendo qué son las señales de tránsito, su importancia, y a usted lo que le va a permitir es que ellos puedan trabajar en grupo en actividades que tienen que ver con crear o aplicar, ¿sí? Sí. Por eso era el ejemplo del tema de van a dibujar y van a explicar, exponer, entonces usted aprovecha mucho más el tiempo dentro de la clase. Entonces es necesario siempre que sea esa instancia virtual es para explicación y actividades sencillas, y esa instancia presencial es para retomar lo que se hicieron y avanzar en actividades mucho más complejas, ¿sí? Exactamente, para ya la institución del contenido en sí. Eso, tratar de sacar, como dijo el profe Ángel, tratar de sacar la explicación del colegio, ¿sí? Mediante un audio, mediante un video, un material escrito, y aprovechar todo el tiempo que se tenga en el aula para hacer cosas más complejas, para hacer cosas más, no sé, más difíciles, que van a necesitar la ayuda del compañero, su ayuda, y usted va a hacer ahora una guía, ¿sí? Por eso no le digo, no, se puede hacer al revés, tiene que ser siempre la explicación y actividad sencilla en la casa,
y lo más complejo en el aula. En la casa. Perfecto. ¿Súper? Listo. Estamos Retomar, digamos, la actividad que mandamos a casa, retomamos y sacamos dudas y ampliamos más Sí, cuando volvemos a lo presencial. claro. Súper. Listo. O sea que la parte del inicio en la casa y el desarrollo y la institucionalización del contenido en la escuela. Perfecto. Exactamente, ajá. Por eso, más que nada también, como ahora estamos trabajando con burbujas, Sí. entonces hacemos eso en casa, una parte, y cuando volvemos a recibir esa burbuja, seguimos, digamos, avanzamos más con el contenido. Listo. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quiere saber algo más sobre la actividad? Buenas tardes, profe. Es decir que al volver la burbuja, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es profundizar el tema y que ellos traten de adquirir un aprendizaje significativo para ellos para que puedan desenvolverse. Así es, profe, sí, sí, exactamente. Sería así, vuelvo a participar, digamos, para que se logre el aprendizaje significativo, lo ideal sería primero que el chico entienda el contenido, ¿sí? Eso lo haría en su casa, y se logra un aprendizaje cuando él lo puede aplicar al hacer algo, y le encuentra sentido. Entonces es aprovechar que él conozca el contenido en su casa, ¿sí? Y voy a aprovechar para que haga algo en el aula con mucho tiempo, y para que se torne significativo en ese momento el conocimiento. Entonces voy a tener mucho más tiempo. Sí, por eso le digo, para que yo construya algo relacionado al tema que se desarrolló y que ellos puedan ver que se puede realizar eso y que le haya quedado fijos los conceptos que se le había brindado anteriormente. Eso, profe. Tenemos una Por eso hablábamos de lo consultita importante de retomar en casa, de retomar en la clase. Permiso, profesores. Me gustaría hacer una consulta. Mi nombre es Eduardo Mumba, soy de Paso de los Libres, soy profesor de TIC. En el caso de la clase invertida, que yo he hecho ya trabajo de este tipo, ¿se puede, cuando uno manda el video o el audio, lo que sea, para que el alumno aprenda en la casa, se le puede mandar un cuestionario que ellos nos respondan a través de algún medio, WhatsApp, el aula virtual, donde sea, para asegurarnos la lectura del material de los alumnos, o eso lo tenemos que hacer en el aula? Le respondo, profe. Eso que usted está diciendo está muy bien, porque uno de los puntos centrales, digamos, de la propuesta es que los chicos trabajen en sus casas. Y cuando trabajan en sus casas, ellos le tienen que enviar algo, las respuestas, un cuestionario, un audio, porque es la evidencia que va a tener usted de que ese chico trabajó en su casa. Y usted va a ir armando un registro, como dijo el profe Ángel. Una de sus actividades nuevas es mantener un registro, a ver, este chico participó, este chico no hizo, este chico hizo mal. Y en función de eso, ir y preguntarle, ¿qué te pasó que no entregaste? O mandar un mensaje. Es un seguimiento. Ahora usted se convierte en un tutor que va a ver, como nosotros, digamos, que si usted se atrasa o le vamos a estar escribiendo, profe, ¿qué le está pasando? Entonces vos te convertís ahora en un tutor, digamos, que le hace todo un seguimiento. Entonces es necesario, una de las alternativas es un cuestionario, ¿sí? De que en función de ese cuestionario vos sabés que él miró el video, él leyó el material, lo escuchó. Así que eso se tiene que hacer necesariamente. En mi caso particular, yo utilizo el aula virtual que nos provee el Ministerio de la Provincia de Corrientes, los cuales yo cargo los videos ahí, todo porque no consume datos, y les doy una fecha límite para que ellos me respondan un cuestionario que tiene que ver con ese video, por ejemplo. Yo me manejo así, por lo menos. Está muy bien, profe. Como le dije, como le dijeron los profes anteriores, esta es una propuesta flexible en el tema de que se ajusta a la conectividad y a los recursos tecnológicos que tenga cada uno. Usted está haciendo uso, su medio de comunicación sería el aula virtual, ¿sí? Entonces, cuando usted tenga que explicitar, digamos, en la propuesta cuál va a ser el medio de comunicación, va a decir el aula virtual. Hay otros profes que por algún u otro motivo no tienen acceso al aula virtual o no la están utilizando, pero trabajan con grupos de WhatsApp o, como preguntó hoy la profe, el Google Classroom, ¿sí? Cada uno tiene su medio de comunicación. En su caso, es el aula virtual del Ministerio de Educación, y está muy bien lo que está haciendo, profe. Muchísimas gracias. De nada. Roxy, justo te iba a interrumpir ahí. Valeria Sosa nos hace una preguntita en el chat. Dice, buenas tardes. ¿La clase invertida puede ser trabajada en cualquier área o un área específica y sugerida? Le respondo. Con respecto a eso, desde la primera corte nosotros venimos trabajando con profes que son de diferentes lugares de la provincia, con diferentes realidades, de diferentes niveles y de diferentes áreas.
¿sí? Es una metodología, como recalcando lo flexible, que se ajusta a cualquiera. Como vieron, la profe hizo un ejemplo de educación inicial. Para nivel inicial, señales de tránsito. Después, no hay un nivel y un área específica, ¿sí? Vos, profesora, ¿de qué sos, Valeria? Buenas tardes. Sí, Buenas. yo soy docente de grado, sexto grado, de todas las áreas, por eso les decía, o sea, por ahí está más sugerido para el área de la lengua, ciencias sociales o ciencias naturales, y entonces por ahí esa es mi duda. No, Valeria, vos podés aplicarlo en cualquier, vamos a decir, vos tenés que enseñar reglas ortográficas, vos lo que ya le mandás un video de las reglas ortográficas en su casa y que hagan determinada actividad sencilla y que te envíen, y cuando vuelvan al aula, empezar a trabajar más a fondo, digamos, y ellos ya tienen cierto conocimiento. Profundizar. ¿Querés ciencias naturales? Tener el tema de mezcla, le mandás un video sobre las mezclas, unas preguntas sencillas, cuando ellos vuelven ya saben lo que es una mezcla, o tienen noción por lo menos de lo que es una mezcla. Matemática, operaciones combinadas, vos le podés hacer un video sobre las operaciones combinadas, o cómo se resuelven, o fracciones, ¿sí? Entonces los chicos saben más o menos que una fracción es un tema difícil al principio, y entonces en clase voy a aprovechar para trabajar la práctica y lo conceptual, ellos ya tienen noción en sus casas. Entonces no hay una materia específica, una materia particular, ni un nivel tampoco, ¿sí? De cualquier manera que vos, de cualquier área que vos dictes, se puede aplicar. Bien, bien. Gracias, profe. De nada. Bueno, si no hay otra duda, vamos a avanzar. Por ahí si alguien más quiere, lo escuchamos, si no, avanzamos. Bueno, vamos a seguir con el foro. Si todavía no lo hicieron, hasta el momento nosotros vimos que varios de ustedes ya se presentaron, ¿sí? Ya vimos su presentación, y a los que no lo hicieron, lo invitamos a que lo hagan, ¿sí? Como sabemos, es una parte muy importante, es decir, del curso, así, saber quiénes son, su experiencia, dónde trabajan, ¿sí? Qué piensan ustedes acerca del curso, ¿sí? Así que los invitamos a los que todavía no lo hicieron, que se presenten en el foro. Vamos a ver los espacios habilitados para consulta. Ustedes también van a encontrar en el aula el foro de dudas, consultas, comentarios e inquietudes, ¿sí? No duden en volcar ahí, digamos, su duda o lo que ustedes quieran saber. Tienen que tener en cuenta también que muchas veces la duda de un docente puede aclarar la de otra, así que es importante que ustedes ocupen ese espacio del aula. Y también van a tener, por supuesto, la mensajería interna de cada uno, puede comunicarse con sus tutores, ¿sí? Y aclarar sus dudas. No duden que nosotros estamos para ayudarlos, así que los animamos a avanzar en el curso, que la verdad es que es una propuesta muy linda e interesante. Y acá aparezco yo, ahora sí se me ve. Creo que se me ve. A ver, esperen. Acá estoy. Profes, cualquier duda, consulta o problema que tengan, como dijo la compañera, tienen los espacios habilitados de foro o mensajería interna. Si hay profes que no tengan manejo del aula o tienen alguna dificultad para saber cómo se hace algo, pueden escribir por cualquiera de esos medios o bien por los correos particulares de cada tutor que les fuimos mandando desde que se inició la cursada. Sí, dicen, profe, yo no sé cómo hacer, cómo cargar la actividad 1 del módulo 1. Y entonces nosotros comprendemos que hay mucha gente, muchos profes que no hicieron un curso, no tienen manejo del aula. Entonces nosotros le mandamos tutoriales, le hacemos un tutorial y le mostramos cómo van a hacer, cómo van a subir una actividad, por ejemplo, o cómo hacen una participación en el foro. Entonces cualquier duda, cualquier consulta que tengan, no duden en plantearla por el medio que puedan. Foro, mensajería interna o el correo particular de cada uno de nosotros, los tutores. Así que si no hay dudas, consultas o algo para este momento, ¿hay dudas, consultas para este momento? ¿A alguien le quedó algo claro? Lo pueden trabajar en cualquier área, en cualquier nivel, profe Ana. Una consulta para la profesora Roxana Lazzarini, ¿puede ser? Sí. Sí. El trabajo que tenemos que entregar hasta el día 6, que tenemos tiempo, después que ponemos las ventajas y las desventajas que hay que fundamentar,
tenemos que citar a los autores que están en el trabajo, en las lecturas esta que estuvimos haciendo estos días pasados. Hay que citar, me parece que una ventaja es esto por esta cita, me parece que esta es por otra cita. Listo, perfecto, eso quería Por eso saber. le pedimos fundamentar lo que Perfecto, ustedes perfecto. detallan como ventaja y desventaja, fundamentar de acuerdo a su experiencia y a los autores que deben leer Perfecto. de este módulo. Con Muchas respecto a gracias. eso, No, de nada. recuerden que tiene que ser una reflexión personal, digamos, apoyada en el material bibliográfico, ¿sí? No que no sea una copia textual de poner párrafos enteros de lo que dijo la autora, sino que traten de hacerlo un poco personal en función de su experiencia, en función de lo que leyeron, y en algunos casos citar, como dijo la autora tal, yo considero esto, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Estamos. ¿Alguna duda, profe? ¿Algo más que le haya quedado en el tintero? Si no hay dudas, pueden activar su micrófono, no tengan vergüenza. Si no hay dudas, profes, saben que pueden contar con nosotros, cualquier problemita nos están escribiendo. No queremos robarle mucho tiempo, porque la verdad que hoy estaba más para hacer torta frita y mate. Así que le quedan liberados. Por favor, aquellas personas que no hayan colocado su asistencia, complete el formulario, o bien si tenía dificultades, que ponga su nombre y apellido en el chat, y su DNI y su comisión, entonces nosotros vamos tomando asistencia, ¿sí? Así que, profe, un gusto. Tenemos acá un buen tiempo, y cualquier cosita, no duden en escribirnos. Así que muchas gracias y saludos a todos. Hasta luego. Quedan liberados. Adiós.